Pues la idea de fijar un marco de referencia sobre lo que es la dictadura electoralista viene del concepto que desde hace varios años vengo manejando y que define la dictadura electoralista como el régimen que concentra el poder absoluto en un jefe o en un grupo u organización, reprime los derechos humanos y las libertades individuales e impone y manipula eventos electorales en los cuales el pueblo vota pero no elige. Una dictadura electoralista se puede resumir en la frase que es donde el pueblo es forzado a votar pero no tiene capacidad de elegir. O sea que eso que llaman elecciones en dictadura no es otra cosa que un acto más de violación de los derechos humanos y de marcado ejercicio del terrorismo de Estado, porque el régimen dictatorial que no respeta la libertad, que no respeta la vida, que tiene presos políticos, que tiene exiliados políticos, que tiene tortura y que tiene persecución permanente, obliga al pueblo a ir a las urnas para usar eso como un mecanismo de propaganda sobre una narrativa falsificada y decir que tiene respaldo popular. Hace unos minutos me visitó aquí en el Inter-American Institute for Democracy un abogado de La Habana recién llegado, que acaba de dejar Cuba. Y yo le pregunté cuál era el porcentaje que él creía que tenía de respaldo popular el régimen cubano. Y me dijo nadie. No es ni el 1 ni el 10%, nadie, porque nadie está contento con eso que es un régimen que se impone por la fuerza. Y esa realidad objetiva se reproduce en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, donde estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, bajo la jefatura de Cuba, han producido crisis humanitarias en Cuba y Venezuela, crisis sociales, económicas y políticas en Nicaragua y Bolivia, son productores de miseria, inseguridad y corruptela. ¿Y por qué hacen elecciones? Ellos no tienen necesidad de hacer aquello, sí tienen. Tienen el permanente problema de la ilegitimidad. Tienen el permanente problema de la ilegalidad, que es la bastardía, o sea, la condición absolutamente inaceptable de la manera como detentan el poder. Porque las dictaduras no son otra cosa que crimen organizado. Tienen que cometer delitos todos los días para sostenerse en el poder. De noticias falsas. Y en el hecho específico de lo que es la celebración de esto que llaman elecciones, con premeditación y alevosía hemos visto cómo en las denominadas elecciones parlamentarias 2023 de Cuba se han cometido delitos flagrantes de violación a la libertad, suplantación de la voluntad, falsedad material y falsedad ideológica, manipulación de los números, uso de los instrumentos falsificados, difusión de noticias falsas, extorsiones de todo tipo, privaciones graves de libertad física, persecución de la colectividad, delitos que incluso son delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando se hace eso para simular un resultado, eso está más allá del concepto de fraude electoral, porque fraude electoral se comete en democracia. En dictadura lo que se cometen son crímenes de lesa humanidad. Y para eso dos apuntes teóricos, básicos. Para elegir el elemento esencial es la libertad. Y donde no hay libertad no se puede elegir, pero hay también otro elemento esencial. Elegir quiere decir escoger o preferir a alguien, y cuando tienes un solo candidato para cada puesto, como hace la dictadura cubana, ¿de qué elección estamos hablando? Eso queda totalmente destrozado por el elemento esencial de la democracia que está proclamado por la Carta Democrática Interamericana, que dice que es un elemento esencial la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía del pueblo, sufragio universal secreto. Ninguno de esos elementos se da en dictadura, porque además manipulan el padrón electoral. Los conceptos de dictadura y elecciones son conceptos totalmente antagónicos. Dictadura es crimen y elección es libertad. Por eso es que este foro de hoy día es absolutamente importante, donde concurren periodistas, analistas, luchadores por la libertad,
politólogos, profesionales, todos cubanos, y 2 oradores desde Cuba, para mostrarnos nada más cuán mentira es esto de las elecciones en dictadura y para reforzar este principio que hemos establecido y en el que insistiremos, que las dictaduras electoralistas son en los escenarios donde el pueblo vota pero no elige y donde las dictaduras presentan prueba flagrante de la comisión de nuevos delitos. Porque lo que hacen con los pueblos, llevándolos a votar para después falsificar un resultado, construir una narrativa falsa y a partir de eso tratar de darse algún tipo de legitimación, no es sino la certificación de crímenes de lesa humanidad y de crímenes comunes que cometen a diario bajo el sistema de terrorismo de Estado que ejerce la dictadura de Cuba y las dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Gracias.